Bien, seguimos también para la radio, sí, con Karina Lucero, CEPROFA, bueno, y una noticia muy interesante de una nueva prestación en Valle Hermoso para la niñez. Así es. Bueno, Gaby, te quedó la pregunta colgada del bloque anterior. Bueno, el tema fue así. De algún modo, gracias a Dios tuvimos la suerte de que escuchamos, de que el intendente tomó la decisión de acompañar esta mirada diferente. Entonces, había casos históricos que lamentablemente es como que a veces la gente dice, pero es histórico. Sí, es histórico. Y le pusimos el enfoque del derecho del niño. Entonces, lo único que hicimos nosotros es aplicar la ley, ¿sí? O sea, como hablábamos antes, con este cambio de paradigma, la ley que se aplica, la 9944, que se genera en el 2011, dice claramente en su artículo 40 que para poder dar el andamiaje a todos los chicos hay que generar el CENAF, que es provincial, que va a tener ciertas incumbencias, y los servicios locales de niñez, servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. La explicación clarita que hace la ley hace como una especie de pirámide, ¿no? O sea, medidas de primera, que serían las medidas de promoción, cuando nosotros hablamos de los derechos de los niños, vamos a los colegios, charlamos, prevenimos, hacemos reuniones, generamos, por ejemplo, el Consejo de Niñez, que es lo que vamos a hacer este año en Valle Hermoso. Prevenimos, articulamos, hablamos con los otros organismos, decimos, ¿qué vamos a hacer con este caso? Genérico. Las medidas de segundo nivel son aquellas medidas de fortalecimiento familiar cuando hay un derecho vulnerado de un niño. Derecho vulnerado de un niño no es, fue abusado, lo mataron, o sea, tenemos que cambiar este tema. El riesgo era para el patronato, o sea, el niño en riesgo requería que el juez fuera el papá porque no tenía papá o porque su papá no podía cumplir el rol y era demasiado grave. Hoy por hoy, este cambio de paradigma entra en ese punto. Todavía en muchos lados se habla de niños en riesgo. Entonces, la gracia es que nosotros miremos los derechos vulnerados antes de llegar al riesgo, que no existan niños en riesgo. El derecho vulnerado es, por ejemplo, el nene quiere ver a su mamá o a su abuela y como la mamá se lleva mal con la mamá del papá, no, yo no se lo voy a permitir. Esto es, y vos le preguntás al chico y el chico te dice, la verdad yo a la abuela la quiero. Eso es un derecho vulnerado. O sea, ¿cuándo intervenimos? ¿Cuándo hay un derecho vulnerado? No cuando la situación nos llega al agua al cuello y ya no sabemos qué hacer. Entonces, este cambio de paradigma requiere la intervención de todo el mundo. O sea, tenemos que entender que todos tenemos que participar. Que el equipo interdisciplinario que se formó en Valle, que tiene una característica realmente, como dice la ley, tenemos un abogado del niño, especializado en niñez. O sea, yo vengo trabajando con el Colegio de Abogados, con un grupo, venimos trabajando desde 2011 con respecto a la reglamentación de la ley, que todavía está pendiente, a todas las articulaciones que hay que hacer para ir cambiando. Tenemos un trabajador social y 2 psicólogas. Así funciona, es un equipo interdisciplinario. Porque también trabajar en territorio, donde uno está trabajando con los vecinos que conoce todos los días, a veces se genera esto de, uy, pero vos sabés que hablan. Y la gente habla. Y que hable es bueno, porque permite involucrarse. A veces te llaman y te dicen, che, pero ayer a la noche no sabés los gritos, el problema, qué sé yo. Bueno, a ver, y vos llamás y eso permite, ¿estás bien? Esa mirada del ¿estás bien? O sea, del teléfono nuestro salen 200 mensajes por día de ¿estás bien? ¿Está todo bien? Claro. Sí, ¿qué pasó? No sé. Entonces uno no dice quién le dijo nada porque no corresponde. Está el cubrir, digamos, quién también, porque es recurrente esto que los familiares, los vecinos te digan, por favor, decirle, no digas que fui yo, sí, ¿no? Absolutamente. Para cuidar, digamos, quién es el que evalúa. Pero vos estás hablando del segundo nivel. El tercer nivel, que es cuando sí no hay fortalecimiento familiar posible, se ha hecho todo el trabajo que tiene que hacerse y no se pudo lograr que esa familia pueda contener a su hijo en esta situación puntual. Porque siempre la idea de ahí es lo que hay que entender. El niño no puede vivir con esa familia porque esa familia no puede hacerse cargo. En ese caso, la CENAF provincial toma una medida excepcional, dice la ley,
Y la ley establece claramente que las medidas esas son excepcionales. Es decir, el juez lo que le pregunta es, porque después viene el control de legalidad, el juez lo que hace es controlar la legalidad de la medida. O sea, ¿se tomaron todas estas medidas para tratar de lograr que este niño se quede en su casa y no se pudo? Ese es el control de legalidad que el juez debe hacer. Sí. Entonces, y además aclaremos también, Gaby, que esto tiene un tiempo. por supuesto. El niño debe ser, en caso de riesgo, del riesgo o el derecho vulnerado, debe ser retirado por un tiempo, pero tiene que, digamos, se tiene que empezar a trabajar para que ese niño vuelva al seno familiar. Ahí tenés esa explicación de donde se nos abren dos caminos. El primer camino es, tiene que volver a la familia si existe posibilidad. Si no existe posibilidad, se declara el estado de adoptabilidad. O sea, hemos hecho todo el trabajo posible, hemos buscado en todos lados, todas las familias extensas, tíos, primos, fuimos a otra provincia, buscamos todo lo que había que buscar y este niño no tiene familiares a cargo. Entonces se le decreta la adoptabilidad y ahí entra a jugar el RUA, o sea, el RUAGA, todo el sistema de adopción. ¿Qué nos está pasando? Al no tener un sistema que nos permita hacer, porque no todos los municipios tienen todo este trabajo primario, o sea, prevención por un lado, segundo nivel, no tienen el trabajo de segundo nivel, muchas veces CENAF termina decretando una medida extraordinaria sin haber hecho todo ese podido hacer todo ese trabajo, porque en realidad no es su competencia y no hay quien lo haga. Tal cual. Entonces, y después, ¿qué hacemos? Bueno, y después ¿cómo articulamos cuando ese chico ya está en medida? Porque la medida no puede durar más de un año. No, cada uno sabrá si conoce casos de que dura un año. Pero no puede durar más de un año y hay que decidir, ¿el niño vuelve a su casa? No puede volver a su casa. Bueno, entonces tenemos que darle una familia que lo pueda adoptar. Ahí viene la guardia preadoptiva y bueno, todo el camino de la adopción. Entonces, ¿qué nos está pasando? Cuando las medidas nos duran mucho tiempo, el chico se acostumbra a la familia de acogimiento que lo tuvo por un tiempo y después viene el tema de ¿y qué hacemos con la adopción? Porque ahora tuvo 3 años con una familia, ahora lo sacamos y lo damos en adopción. Entonces, ¿lo estamos vulnerando? ¿No lo estamos dejando que se... Revictimizando constantemente? O sea, revictimización primaria, secundaria, terciaria, octava, institucional. O sea, una violencia institucional impresionante. Absolutamente. Ojo, yo lo que quiero es que se entienda que no es una cuestión de crítica, es una cuestión de análisis objetivo de la realidad. Necesitamos el compromiso de toda la comunidad y darnos cuenta que los chicos nos tienen que preocupar a todos. Gaby, pero lo que uno puede notar, por ejemplo, desde el centro, es que últimamente la gente, los vecinos, están comprometidos porque continuamente te están diciendo situaciones de vulnerabilidad y que a veces las instituciones, la policial, los jueces de paz, acción social de los distintos municipios no están a la altura de esas circunstancias. Pero también tenemos otro problema, porque la gente viene y te lo cuenta, pero después cuando vos pedís familias de acogimiento, no hay. Claro. No hay. Y la familia de acogimiento tiene que ser preparada especialmente porque tiene que saber que va a tener el niño por un tiempo determinado y que no tiene posibilidad de adopción porque no corresponde. Claro. Hay una cuestión ahí vincular que hay que saber manejar emocionalmente. Es que para eso se tiene que trabajar con esa familia. Claro. Entonces, el tema pasa porque una cosa es, yo te cuento que hay un niño vulnerado y que, ay, qué terrible, me rasgo las vestiduras y hago toda una parafernalia, pero después cuando digo, bueno, a ver, ¿qué necesitamos? Familia de acogimiento. No, eso no me lo pido. Claro. O familias ampliadas, a las que vos vas y le decís, pero, a ver, yo no quiero que este nene vaya a un hogar. ¿Vos querés? No, yo tampoco, pero no me voy a acercar. Gaby, discúlpame, en esto del trabajo que ustedes están llevando adelante en Valle Hermoso, ¿cuáles son, por ejemplo, las situaciones que más se presentan dentro de lo que es el servicio local? Bueno, el año pasado nosotros hicimos toda una evaluación, que no vale la pena decir que, o sea, tuvimos el apoyo político, pero el municipio de Valle Hermoso no tenía recursos. Entonces sacamos recursos de otros lados, incluso yo trabajé en forma ad honorem, el intendente me aceptó por un decreto mi trabajo ad honorem. Durante un año y un poquito más, hicimos toda una evaluación de la situación. Trabajamos con aproximadamente 50 familias, lo que nos llevó a un universo de más o menos
200, 200 y piquito de chicos, porque también son familias muy numerosas, hay muchas familias muy numerosas, donde vimos, lo que pudimos evaluar es que tenemos un casi 12,5% de situaciones de abuso sexual infantil, que es muy alto realmente. Uno lo escucha en el equipo de niños de Nación y dice, puedo decir, nada, mentira. No, sí, no se habla, pero las situaciones de abuso sexual infantil son mucho más comunes de lo que uno quisiera y mucho menos de lo que se dice. Después, por otro lado, tenés una gran cantidad de negligencia, por eso te hablaba del comité de maltrato, que en realidad la problemática más grande es la negligencia, pero por desconocimiento. O sea, este cambio de paradigma hace que las mamás que se criaron cuidando a sus hermanitos y ellas entienden como natural que sus hijos cuiden a sus hermanitos. Y a mí me dicen que soy la policía de los niños, pero en el fondo esa nena no tiene que cuidar a sus hermanitos, tiene que ir al colegio. O encontrarnos con papás que nos dicen, bueno, pero en resumidas cuentas se están haciendo tanto escándalo porque no la mandé al colegio. A ver, terminó el primario, no entró al secundario y al tercer año, cuando nosotros vamos le decimos, pero escúchame, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, después todo no fue al colegio, no es tan grave. Claro, que hoy en día es obligatorio. Pero no solo que es obligatorio, porque lo que hablamos con esos papás y les explicamos claramente, no ir al colegio no es solamente no tener un título, es no socializar, es no conocer otras familias, es aislar. Tenemos una problemática enorme y casi te diría en el 99% de los casos es una situación de violencia familiar, de género, o sea, familiar y de género muy instalada, muy naturalizada, que realmente es muy difícil porque todo el mundo lo entiende como tan natural. Que pasa en todas las familias. Bueno, exagerado quizá decirte un 99, pero... Sí, es alto el porcentaje. Altísimo, y la naturalización es lo más preocupante. Lo triste de esto es que los chicos crecen dentro de un ambiente familiar donde que estas situaciones o los vínculos se relacionan de esta forma y se solucionan de esta forma. Y ojo, nos está pasando algo muy curioso. Tenemos muchos adolescentes, viste que se habla muchísimo del embarazo precoz. Sí. Y cuando uno empieza a abordar a estas nenas, lo que dicen es, yo quiero tener un hijo para enseñarle que la única forma de relacionarte no es a través de la violencia. Entonces vos decís, ¿y qué le voy a decir? Pero vos no vas a poder estudiar. Y son otros parámetros. Y vos lo pensás que ella fue toda su vida viviendo en una situación de violencia constante, tan asumida, tan natural. Y ella dice, no quiero esto para mí. Y la única forma es, tengo un hijo para poder explicarle que esto no está bueno. O sea, convengamos que es un pensamiento muy inmaduro, pero es inmaduro porque es un niño. Es una niña de 15 años. Es que en el fondo, y esto relacionado a veces con que los chicos dicen siempre lo que sienten y la verdad, estamos hablando de un lenguaje social que ya no tiene que tener esa mirada de cómo se dijo, qué palabras se usaron, sino qué se está diciendo en realidad como esencia, ¿no? En ese aspecto, Córdoba, como provincia, tiene un dilema, porque se plantea mostrarse como innovadora, y lo ha sido, y me consta en la historia argentina, pero son cambios que se proponen y que se aplican en otro lugar menos en Córdoba. Córdoba hoy termina siendo una postal de una sociedad ultraconservadora, donde se mantienen privilegios que ya casi en algunas provincias ya no existe, y que en el fondo cuando uno dice no se cambia, no se conserva, es que se mantiene un lenguaje o se mantiene una tradición que no se quiere cambiar, y la tradición conlleva lo bueno y lo malo. Pero y hay que cambiar lo malo, hay que cambiar lo maravillosas postales. Bueno, se muestra que hay equipo y como vos decías, entre medio en la pausa, no hay equipo. Porque cuando todos trabajan en función de sus propios intereses dentro de un sistema público y no el de que realmente están defendiendo, es que Córdoba tiene un dilema, ¿no? Así que bueno, yo veo con buenos ojos que en algún momento un plan nacional aplicado en una municipalidad permita como tangente replantear si se puede mejorar lo que se tiene, se puede mejorar el sistema, ¿no? Nosotros estamos articulando, por ejemplo, en el caso de abuso sexual infantil, trabajamos con el Ministerio de Justicia de la Nación. O sea, ellos tienen un equipo que se llama Equipo Niños, ellos tienen un 0800 que funciona en Capital y en Provincia de Buenos Aires y en Misiones.
solamente. Pero bueno, es un intento. Lo que uno evalúa y entiende claramente cuando hay una situación de abuso sexual infantil, es muy posible que esa situación haya sido en el seno familiar. Entonces, es muy difícil que el chico se largue a decir una cosa si no sabe que tiene la absoluta seguridad de que no va a tener que volver a la misma situación. O sea, los chicos son niños, pero no comen vidrio, ¿tá? Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires, en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia en algunos lados, y en Misiones, cuando hay una denuncia de abuso sexual infantil, va un equipo interdisciplinario antes de hacer la denuncia y hace el apoyo. Cuando hablo de equipo interdisciplinario es, como siempre, abogado, trabajador social y psicólogo. Van en un auto, la policía antes de tomar la denuncia, primero llama al servicio a niños, es un 0800 que funciona las 24 horas del día, llama y va el equipo, habla con la familia, evalúa la posibilidad de cómo se va a sostener esta denuncia, porque no es fácil. Esto no es de ahora, o sea, este programa es un programa del año 98, creo, una cosa así, hace muchísimos años que lo lleva adelante una psicóloga sumamente renombrada. Eva Guido. Exactamente. Bueno, nosotros articulamos, tuvimos un caso en nuestro bautismo de fuego, fue un caso bastante complicado de abuso sexual infantil, muy complicado, muy histórico, donde todo el mundo decía, puede ser que haya algo, puede ser. Bueno, con ellos nosotros venimos trabajando desde el principio, nosotros telefónicamente y personalmente, yo he ido varias veces a Buenos Aires, en este caso, por ejemplo, evaluamos a los chicos, en algunos casos, en este caso puntualmente, ellos nos han acompañado incluso todo el trayecto, porque el victimario está detenido, tiene juicio oral, ya tiene fecha, y ellos nos han acompañado incluso hasta en la cámara. O sea, todo el trabajo que se hizo es un trabajo muy profundo, que Dios mediante va a tener un hermoso final, si Dios quiere. Pero se ha trabajado mucho porque también es todo el tema de que la gente tiene muchos temores de hablar. Y que no se puede hablar, porque después son criticados por haber hablado. Claro. Bueno. Bueno, ¿te parece sí. un bloquecito? Volvemos y hacemos un cierre, ¿no? Tratando de evaluar el futuro de esta propuesta y, bueno, el contexto de las conclusiones, que es siempre para mejorar y tener una mejor sociedad. Así es.